Bueno, hoy vamos a sumergirnos en una historia del pasado, ¿eh? Una que creo que nos puede enseñar mucho sobre los desafíos de hoy. Tenemos un artículo muy bueno de Steve Blank, ya sabes, el gurú del emprendimiento moderno, que tradujo y compartió Francisco Santolo. Y trata de cómo toda una industria se enfrentó a una tecnología, bueno, a una disrupción total y casi se extingue. Exacto. Queremos entender por qué de más de 4.000 empresas de carruajes que había en Estados Unidos a principios del siglo XX, pues solo una consiguió sobrevivir a la llegada del coche. Sí. Es como la frase de Hemingway, ¿no? ¿Cómo te arruinaste? De dos maneras, gradualmente y luego de repente. Pues vamos a ver ese de repente. Es que hablamos de una industria que era, bueno, la columna vertebral de la movilidad, el transporte personal, el de mercancías, la logística militar, todo. Daba empleo a muchísima gente y sostenía un ecosistema enorme alrededor. Herreros, guarnicioneros, Claro, y en apenas 20 años, ¡puf!, casi desapareció por completo. increíble. ¿Y cómo reaccionaron al principio? O sea, cuando aparecieron los primeros coches, a vapor, eléctricos, luego a gasolina, allá por los 1890, ¿qué hicieron? Pues, según cuenta Blanc, la mayoría los ignoró. Simple y llanamente. Los ignoraron. ¿Pero por qué? Bueno, eran ruidosos, poco fiables, carísimos. La red de combustible no existía, claro. O sea, eran peores productos, objetivamente. Para sus clientes de entonces, sí, eran peores en casi todo lo que importaba en ese momento. Y esto, encaja perfectamente con lo que Clayton Christensen llamó el dilema del innovador. Ah, claro. La trampa de ignorar lo nuevo porque al principio no es tan bueno como lo viejo para tus clientes principales. Exacto. Pero aquí había más, ¿eh? Había un tema de identidad muy fuerte. Y de arrogancia, quizás. Se veían a sí mismos como artesanos, fabricantes de vehículos elegantes tirados por caballos. Los coches eran, pues, casi una herejía para ellos. Entiendo. Como si fueran artistas de la madera y el cuero, y de repente les ponen delante un motor ruidoso y sucio. Algo así. Y al principio, digamos, entre 1890 y 1905, los coches eran casi juguetes para gente rica, ¿no? Sí. Curiosamente, los primeros diseños eran básicamente, pues eso, carruajes sin caballos. Ah, usaban los mismos materiales y técnicas. Sí, sí. Asientos altos, ballestas como las de los carruajes, ejes rígidos, carrocerías de madera, incluso los nombres, ¿sabes? Roadster, Brougham, venían de tipos de carruajes. Qué curioso. O sea que durante unos 15 años parecía que podían coexistir las dos cosas. Eso parecía. Los coches eran una novedad, daban problemas, no eran muy prácticos. A lo mejor parecido a cómo se veía la IA en sus inicios, ¿no? Algo interesante, pero no una amenaza real, inmediata. Pero esa coexistencia se acabó. Hubo un punto de inflexión, ¿verdad? Sí, entre 1905 y 1910, más o menos. Ahí la cosa cambió. Los coches de gasolina mejoraron muchísimo. Ford empezó a experimentar. Con sus primeros modelos, lo que hoy llamaríamos productos mínimos viables. Justo. Y lo más importante, empezaron a diseñar pensando en el coche, en la velocidad, en la producción en masa, abandonando la herencia del carruaje. Ahí es cuando el coche se convirtió en algo nuevo, diferente. Y aún así, dices que muchas empresas de carruajes seguían como en negación. Sí, en una fase de negación total, hasta que llegó el T. El Ford Modelo T, 1908, el que lo cambió todo. Exacto. Asequible, duradero, fácil de reparar y, la clave, producido en masa. En 15 años, millones de estadounidenses tenían uno. Y claro, el ecosistema del caballo, herreros, establos, todo eso colapsó rapidísimo. Fue un cambio brutal. Como la llegada de Google o el iPhone en sus respectivos campos. Y para 1930 la población de caballos se había reducido a la mitad y la infraestructura ya era para coches. Se acabó la historia para los carruajes. Fin del juego. Vale, ¿y por qué fracasaron casi todas, las otras 3.999? ¿Qué pasó ahí? El artículo da varias claves, ¿no? Sí, apunta a varias cosas. Primero, la discontinuidad tecnológica. Las habilidades no se transferían fácilmente. Trabajar madera y cuero no es lo mismo que acero y motores. Claro, son mundos distintos. Luego el capital. Reconvertir las fábricas era carísimo. Una inversión enorme. Y el modelo de negocio también, imagino. Totalmente. Pasaron de vender pocos carruajes con mucho margen a tener que pensar en vender muchísimos coches con poco margen. Es un cambio de mentalidad brutal. Y la identidad cultural que mencionabas antes, verse como artesanos. Eso pesó mucho. No se veían como industriales.
Y ligado a eso, el liderazgo. Faltaban visionarios, sobraban gerentes enfocados en continuar lo que ya hacían. Y supongo que subestimaron la velocidad del cambio. Sin duda. No vieron lo rápido que iba a ser adoptada la nueva tecnología. Se confiaron. Es una combinación de factores tremenda. Pero hubo una excepción. Studebaker. ¿Qué hizo diferente? Studebaker es el caso fascinante. Eran gigantes, ¿eh? El mayor fabricante de carretas. Pero hicieron apuestas pronto. Se metieron en vehículos eléctricos en 1902 y en coches de gasolina en 1904. O sea, muy al principio. Sí. Y la clave, creo yo, es que entendieron que su negocio no eran los carruajes. Su negocio era la movilidad. Ah, eso es interesante. Vieron más allá del producto. Exacto. Adaptaron las fábricas, formaron a la gente. Y para 1910 ya solo fabricaban coches. Y aguantaron en la industria del automóvil hasta los años 60. Sobrevivieron enfocándose en la función, no en la forma. Y hubo otros casos interesantes, como Fisher Body. Sí, Fisher Body es otro ejemplo. Se especializaron en carrocerías de acero. Fue como un spin-off que acabó comprando General Motors. Un éxito. Y Billy Durant, que venía de Durant Dort, una gran empresa de carruajes, usó esa fortuna para fundar Buick y luego General Motors. Aunque su gestión después fue, bueno, complicada. O sea que había caminos, pero exigían una visión muy clara y romper con lo anterior. Totalmente. Ya, tuvieron tiempo. Sí. El fallo fue de liderazgo. CEOs incapaces de imaginar un mundo diferente y sobre todo de actuar en consecuencia. ¿Crees que eso sigue pasando? Pues Blanc argumenta que sí, y que además hoy hay como desincentivos estructurales. La compensación de los CEOs ligada a resultados trimestrales, por ejemplo. Claro, eso no ayuda a pensar a largo plazo. Exacto. Las juntas directivas que tienen aversión al riesgo. Se premian cosas como recomprar acciones que suben el valor a corto plazo, pero no apuestas audaces a futuro que quizás canibalicen el negocio actual. Es una frase dura la que cita el artículo. El verdadero problema no es que las empresas no puedan ver el futuro, es que están estructuralmente desincentivadas para actuar en consecuencia. Es demoledora, sí. Así que volvemos a Hemingway. Gradualmente. Y luego de repente. La historia se repite, o al menos nos avisa. La pregunta para cualquier líder hoy es si su empresa se está preparando para ser la próxima Studebaker, o si corre el riesgo de acabar como una de las otras 3.999 frente a lo que venga. Exacto. Y si me permites una reflexión final, más allá de los incentivos que dice el artículo. Claro, ¿Hasta qué punto la propia identidad personal del líder actual, cómo se ve a sí mismo, influye? Se ven como artesanos de su industria, aferrados a lo que saben hacer, como aquellos fabricantes de carruajes. O se ven como arquitectos de un futuro diferente, aunque no sepan exactamente qué forma tendrá. Quizás ahí, en esa identidad, está una clave oculta de la adaptación.